Eh, Leonel Vaquerizo de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. ¿Se encuentra presente, por favor? Sí, está conectado él. Muchísimas gracias. Le damos la cordial más bienvenida, igualmente en cumplimiento de lo que establece el artículo 20 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales. Bienvenido, estimado señor Vaquerizo. Muchas gracias, señor presidente. Igualmente extiendo mi gratitud al resto de los asambleístas, miembros de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. Soy abogado de los Tribunales de Juzgados de la República y comparezco a esta comisión como delegado del directorio de la Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos, además del libre ejercicio profesional. He sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Territorial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo también de la ciudad de Guayaquil. Mi intervención se va a concentrar, señor presidente y asambleístas miembros de esta comisión, en la parte jurídica del proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo por disposición de la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Y como lo dije, mi intervención va a estar más que nada centrada en la parte jurídica de este proyecto de ley. Como supongo que no todos los miembros de la comisión son abogados, entonces quisiera hacer una pequeña introducción en lo que tiene que ver con la parte jurídica de este proyecto. Y lo primero que quiero decir, señores asambleístas, miembros de esta comisión, es que en el mundo jurídico el mundo jurídico se divide en dos grandes grupos. El primer grupo son los sujetos del derecho y todo lo demás, todo lo que no son sujetos del derecho son objetos del derecho. No hay más en el mundo jurídico. Es una división, por llamarlo de alguna forma, bipolar. ¿Quiénes son sujetos del derecho? Sujetos del derecho, ahora en el 2024, pues son las personas. ¿Y quiénes son personas? Son los seres humanos. Todos los que no son sujetos del derecho o no son personas son objetos del derecho. Eh, hubo una época en que no todos los seres humanos eran sujetos del derecho. Y es la época en cuando en la legislación de algunos países del orbe estaba reconocido el régimen jurídico de la esclavitud. Entonces, cuando el régimen jurídico de la esclavitud estaba reconocido, las personas que estaban subyugadas bajo ese sistema jurídico de ser esclavos, esas personas que tenían un dueño, esas personas no eran consideradas sujetos de derecho, esas personas eran objeto del derecho. Entonces, habían seres humanos que eran personas que eran sujetos del derecho y habían seres humanos que no eran sujetos del derecho, que eran objetos del derecho. Y esto es lo que permitía que algunos seres humanos tuviesen derecho de propiedad sobre otros seres humanos. Y adicionalmente, otros derechos, menciono el de propiedad porque es el más obvio, otros derechos que conforman ese grupo de derechos, valga la redundancia, que tienen los que son sujetos del derecho. Y que básicamente en la ley se dividen en dos grupos, los derechos reales y los derechos personales o de crédito. Los derechos reales son el derecho de dominio, el derecho de usufructo, el derecho de uso o habitación y el derecho real de herencia. Y los derechos personales o de crédito son los que conocemos comúnmente en el mundo jurídico como el derecho de las obligaciones, donde están todos los contratos que estudiamos cuando revisamos el Código Civil, el más común el de compraventa, donación, etcétera, etcétera, y los derechos que nacen, obviamente, los derechos y obligaciones que nacen, obviamente, de la ley. ¿Por qué hago esta introducción? Esta introducción la hago porque en el momento en que aprobamos un proyecto de ley en el que decimos que los animales son sujetos del derecho, estamos automáticamente igualando a los seres humanos, a los animales, al mismo nivel de las personas y al convertirlos en sujetos de derecho. La primera
conclusión lógica, jurídica, inevitable, es que ningún ser humano podría ejercer derecho de dominio sobre ningún animal, porque los animales dejarían de ser objetos del derecho. Y como lo vamos a ver más adelante en mi exposición, efectivamente, los seres humanos pasarían a ser ya no propietarios de animales, sino que pasarían a ser tutores de los animales. Entonces, esto me parece, con debido respeto a las personas que han promovido esta ley, una verdadera eh, barbaridad y monstruosidad jurídica ante la que hay que retroceder con espanto. Para proteger a los animales no es necesario convertirlos en sujetos de derecho. Desde muchísimo antes que exista esta disposición legal, ya hay normas que protegen a los animales. Desde comienzos del año de 1900 en los Estados Unidos existen las áreas de reservas naturales, que son áreas protegidas por el Estado. Entonces, protección no implica necesariamente convertirlos en sujetos de derecho. Entonces, esta equiparación a los seres humanos definitivamente es un contrasentido jurídico eh, eh, terrible, porque caeríamos en graves contradicciones que van en contra de la ciencia jurídica. Ahora bien, como el objetivo de esta propuesta de la Defensoría del Pueblo es igualar y equiparar en algunos casos, y en otros casos poner a los animales inclusive por encima de los seres humanos, eh, consta en el proyecto de la Defensoría del Pueblo, me voy a referir a ciertos articulados del proyecto de ley de la Defensoría, donde se ratifica lo que estoy diciendo, ¿no? Y quiero comenzar con el artículo primero del proyecto de ley, en la parte pertinente, que dice lo siguiente. Esta ley tiene por objeto tutelar, proteger y regular los derechos de los animales no humanos como parte de la naturaleza, a fin de garantizar su pleno ejercicio en sus ecosistemas conforme lo reconoce la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces yo me pregunto, ¿en qué mente cabe que los derechos de los animales son los mismos derechos que los que constan en los derechos, en los instrumentos internacionales de derechos humanos? Entonces aquí ya vemos una de entre muchas otras cosas más que vamos a ir resaltando dentro del proyecto de ley elaborado por la Defensoría del Pueblo. La equiparación de los animales con los seres humanos como sujetos de derecho. Dentro de las finalidades de la ley, dice el artículo tercero, la presente ley tiene la siguiente finalidad. Letra C. Garantizar la protección, respeto y promoción de los derechos de los animales no humanos, con el fin de modificar los patrones socioculturales que legitiman la violencia, dominio y discriminación del ser humano con respecto a los animales. Es lo que mencioné en mi introducción. Al convertir a los animales en sujetos de derecho, los animales no podrían ser objeto de dominio de los seres humanos. Se acabó los derechos de propiedad sobre los animales que conforman una ganadería, sobre los animales que conforman una porcicultura, sobre los animales que conforman una avícola, y todos los animales tendrían que ser un ganadero que tenga 500 reses, y quizás esas reses corresponden a un X porcentaje de su patrimonio, pues entonces ya dejaría de ser dueño de esas reses, porque las reses, las vacas dejarían de ser objeto del derecho y pasarían a ser sujeto del derecho. Y porque este proyecto de ley, en el artículo tercero, numeral C, dicen que los seres humanos no podrán ejercer derecho de dominio sobre los animales. En el mismo artículo 3 sobre las finalidades de la ley, letra G, dice lo siguiente: promover la erradicación de todo tipo de especismo. ¿Qué es el especismo? Es la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. Entonces, nuevamente queda ratificado. Según esta propuesta de la Defensoría del Pueblo, hay que erradicar el especismo. ¿Qué es el especismo? O sea, el ser humano ya no va a ser superior al resto de los animales, ya no los va a poder utilizar en su propio beneficio, porque ahora los animales van a ser iguales a los seres humanos en cualquier país del planeta. Esto jamás sería aprobado.
y estas ONG internacionales quieren utilizar al Ecuador como conejillo de Indias y volvernos la burla de todo el planeta si este proyecto se llegase a aprobar, señor presidente y señores miembros de la comisión. Continúo. En el mismo artículo 3º, letra I, promover y educar en conductas y prácticas antiespecistas. La misma línea. De aquí para adelante, los seres humanos y los animales somos exactamente iguales. En la letra M, garantizar el respeto integral de la existencia digna de los animales no humanos. Últimamente se ha estado hablando de la dignidad humana y el ser humano tiene que ser tratado con dignidad y todo lo demás, y obviamente que eso es parte del trato al ser humano por su propia naturaleza. Bueno, pues ahora ya hay un nuevo grupo que va a ser digno al igual que el ser humano y que son los animales. Van a ser también titulares de dignidad. En el artículo 4, capítulo 2 de la ley, que se refiere a los principios y enfoques, ¿cuáles son los principios que debe promover esta ley? Artículo 4, letra A, igualdad y no discriminación. Son principios que aplican a los seres humanos, pues ahora resulta que está prohibido realizar cualquier acto que se considere discriminatorio contra los animales. El artículo 4, letra B, interés superior del animal. ¿Interés superior del animal con respecto a qué? Con respecto a los seres humanos, señores miembros de la comisión. Entonces, por eso mencioné al inicio de mi intervención, no solamente se trata de igualar a los animales a los seres humanos, sino que trata de ponerlos por encima de los seres humanos, porque esta ley contempla un interés superior del animal por encima del ser humano. En la letra C, el mismo artículo 4 que tiene que ver con relación a los principios, la parte pertinente, la corresponsabilidad tiene como fundamento superar la visión antropocentrista. ¿Qué es el antropocentrismo? El antropocentrismo es la filosofía por la cual se considera que el hombre es el centro del universo. Obviamente, si el hombre es el centro del universo, entonces el hombre está por encima de los animales. Esta teoría, la antropocentrista, entonces es una teoría equivocada, porque ya el hombre no va a ser el centro del universo, ahora van a estar los animales que van a ser considerados sujetos del derecho, van a también ser parte del centro del universo, al mismo nivel de los seres humanos. La ética, el principio de la ética animal, que consta en la letra D del numeral 4 del proyecto de ley, dice, tiene referencia a incluir a los animales no humanos como miembros de una comunidad moral, es decir, son sujetos morales en tanto que pueden ser susceptibles de violencia, maltrato, actos de crueldad, negligencia y degradación. Letra E, indubio pro natura. El momento en que entre el conflicto, los animales con los seres humanos, en virtud de este indubio pro natura, será necesario preferir el interés del animal. Se está hundiendo un bote y se está ahogando un perro y se está ahogando un ser humano. ¿A quién rescatamos primero? Pues hay que rescatar primero al perro y que se ahogue el ser humano. La progresividad y no regresividad de derechos. Este es un principio que se aplica a personas que requieren atención prioritaria, por ejemplo, en el derecho laboral, con respecto a los derechos de los trabajadores. Se aplica el principio de progresividad y no regresividad con respecto a los derechos de los dirigentes sindicales, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahora resulta que cualquier cosa, según esta ley, según el literal H, letra H, el artículo 4, cualquier cosa que se legisle en futuro con respecto a los animales tendrá que ser para aumentar sus beneficios y protección o sus mal llamados derechos, ¿no? Entonces, cada vez van a ir aumentando los derechos con respecto a los seres humanos. El principio de la no violencia con respecto a los seres humanos igualados. Señor abogado, disculpe, le quedan ya 2 minutos. Perdón, no me advirtió el tiempo con el cual podía usar la 5 minutos, sí, discúlpeme. ¿Ya? Se me pasó por alto.
Ya, no sé si me podría extender un poquito más los 2 minutos, pero en todo caso se lo dicto al señor el presidente, los miembros de la comisión, porque estos temas son sumamente importantes. En el principio, en el contenido de la letra K, el derecho a la vida de los animales. ¿Cómo se puede frenar un animal? El principio a la dignidad que ya mencioné anteriormente. El principio de la autonomía. Los animales tienen derecho a elegir. En este caso sería el representante de los animales qué es lo que puede hacer o no hacer. Eh, la letra C del artículo 5 habla de los animales como sujetos de derechos con dignidad, identifica y que identifica las relaciones de poder que condicionan y limitan el ejercicio de los derechos de los animales con humanos. Ojo, prohíben las relaciones de poder que limitan los derechos de los animales entre el dueño de un animal, que ya no podría ser dueño de un animal, obviamente, pues que se ejerce el derecho de poder o derecho de dominio, por poner el punto de vista jurídico, el de la propiedad. Está prohibido en la ley. Derecho a la salud de los animales, claro, igual, para igualarlos a los seres humanos. Eh, y de ahí continuamos con los derechos de los animales no humanos, derechos a la vida y existir. ¿Cómo faenamos a los animales? A la protección, a la vida, a la integridad física y psicológica de los animales, al ser respetados una vida digna, al respeto a su unidad y autonomía sin discriminación, etcétera, etcétera. Voy a tratar de resumir para encuadrarme dentro del tiempo, pero realmente esto amerita, señores miembros de la comisión, un estudio profundo. Se prohíbe el uso de antibióticos en los animales. Los seres humanos, cuando estamos enfermos, recibimos vacunas y tomamos antibióticos. Resulta que a los animales no se les puede suministrar antibióticos, ni aún así, por expresa disposición de la ley, contemplada la letra G del artículo 17. O sea, cuando hay un animal enfermo y un veterinario resulta que ya no va a poder curar al animal con un antibiótico porque esta ley lo prohíbe. El artículo 19 de la ley prohíbe la pesca en mares y océanos. Totalmente prohibida la pesca. ¿Por qué? Porque según la letra A, los pescados y los animales marinos tienen derecho a vivir en libertad, a reproducirse, a migrar, a no ser mutilados ni traficados, a vivir en sus ecosistemas sin intervención del ser humano. Entonces, ¿cómo se puede pescar en el mar? En los mares y océanos, las distintas especies que consumimos los seres humanos. El artículo, el artículo 26, que dice que no se, en las plantas de faenamiento, las personas que fanean los animales tienen que contar con un profesional de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, porque obviamente faenar un animal, pues solamente lo puede hacer un ser humano que tenga una mente perturbada. Esto es una teoría propia del veganismo. Eh, Se prohíbe en la letra K del artículo 26 la muerte por asfixia de los peces y animales acuáticos. Cada vez que se realiza una faena de pesca, los peces mueren por asfixia cuando se los saca del agua. Es que no hay otra forma. Entonces, ¿en qué otra forma se puede matar a un pescado si no es por asfixia? Es la forma de morir naturalmente. Eh, en fin, el artículo 30, letra C, dice que es obligatorio el uso del aturdimiento previo con respecto a las especies de la fauna marina. La letra G dice que para manipular especies de la fauna marina, los cuales están cangrejos, camarones, pescado, hay que aplicarles anestesia. Yo le pregunto a los miembros de la comisión, ¿cómo se le pone anestesia a una tilapia, a una corvina, antes de faenarla? ¿Cómo se le pone anestesia a un cangrejo? Eh, Dentro del artículo 31 de las prohibiciones, está la prohibición de comercializar animales, en la letra G. En la letra H está prohibido usar la cerca eléctrica y el alambre de púas en las ganaderías bovinas, que es la forma tradicional y no se ha inventado otra
del manejo. De hecho, la cerca eléctrica es un avance tecnológico. Está prohibido encadenar, atar o privar a un animal de su movilidad natural. No se puede lazar una vaca, no se puede lazar un toro, no se puede atar los cangrejos para vender un atado de cangrejos. Y si no se lo puede lazar, ¿cómo se lo cura al animal? ¿Cómo se lo cría? Está prohibido cualquier tipo de mutilación a un animal. Bueno, al animal se le pone un fierro para identificarlo y para poder seguir la trazabilidad, o si no, se le pone una orejera que hay que perforarle la oreja. O sea, se le hacen unas marcas también a los cerdos. Está prohibido hacerlo. Adiós a las carreras de caballos, porque en la letra N está prohibido auspiciar, organizar, realizar, asistir, participar en eventos públicos o privados donde se apueste con animales no humanos. Está prohibido. Este proyecto de ley prohíbe entregar un animal en calidad de premio, reclamo publicitario o recompensa. No se puede organizar una rifa sobre un animal. Si un ganadero quiere rifar un toro en una feria ganadera, no puede rifarlo. Este proyecto de ley lo prohíbe. Eh, este proyecto de ley prohíbe mantener animales no humanos hacinados o aislados. ¿Cómo se separan los terneros de sus vacas para el destete? Si esta ley los prohíbe aislarlos. ¿Cómo se separa un toro de otro toro para que tal toro sirva como reproductor? Si un toro del resto de las vacas, para que sirva como reproductor, esta ley lo prohíbe. Eh, prohíbe también la caza. Prohíbe esta ley en la letra D del artículo 31. Prohíbe envenenar animales no humanos en forma masiva o individual. Señores miembros de esta comisión, ¿cómo se controlan las pestes y las enfermedades causadas por las ratas? Si no es envenenando las ratas. ¿Cómo controlamos las pestes entonces de ratas y ratones que transmiten enfermedades que ponen en peligro la vida del ser humano? Prohibido el veneno para ratas. Otra prohibición, en el artículo 36, letra F, efectuar actividades turísticas u otras actividades antrópicas dañinas para el ecosistema de los animales humanos, marinos, acuáticos y semiacuáticos. Limita la actividad turística en el Ecuador. Prohíbe la pesca deportiva, que básicamente es una recreación turística, en la letra G del artículo 36 de este proyecto de la ley. Prohíbe la actividad económica de la maricultura, es decir, el cultivo de especies en el mar, en la letra R del artículo 36. Prohíbe la salmonicultura, la prohíbe. La cantidad de salmón que exporta Chile. La trucha ahumada se produce en Cuenca, en las zonas del Austro. Prohíben las granjas de pulpo, las granjas de atún, que son una fuente de ingreso importante en otros países del mundo, o de cualquier otra especie marina o acuática en el territorio nacional, en aguas marinas protegidas. Prohíbe la cría intensiva de especies marinas en encierro, en jaula, o en cualquier método de aguas abiertas, haciendo excepción de las que ya están permitidas. Y si el día de mañana, por tecnología o todo lo demás, resulta que además de camarón, el Ecuador puede producir, por decir algo, langostas en cautiverio. Ya no puede porque la ley lo prohíbe. Que son fuentes de ingresos importantísimos para el pueblo ecuatoriano. En el artículo 38, letra C, prohíbe toda forma de experimentación de animales silvestres, exóticos o migratorios, libres en la naturaleza o en cautiverio. Esto va en contra del progreso de la ciencia. Esta experimentación científica, al final, algunos de estos animales silvestres, los Señor tenemos que... abogado, con su permiso, se le ha concluido el tiempo. Bueno, tengo que concluir para haber concluido el tiempo, pero en todo caso, mi petición y a nombre de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos es que este proyecto de ley sea definitivamente archivado y rechazado por la Asamblea en su integridad, porque no hay nada rescatable en él. Le corresponde a la Asamblea elaborar otro texto que no vaya en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano
y que sea aplaudido por la comunidad jurídica internacional, y no esto que nos convertiría en el hazme-reír del planeta, como lo dije al inicio de mi intervención. Muchas gracias, señores miembros de la comisión, por haberme escuchado. Gracias. La intervención del doctor Leonel Vaquerizo, de la Asociación de Ganaderos del Litoral de Galápagos. Muchas gracias por su participación. Por favor, la adopción